Vale, ahora veremos qué es el análisis on-chain, ¿vale? Una definición, un poco la historia de cómo nace esto y cómo se crean las métricas, que es un poco lo que estábamos hablando ahora. Vale, el análisis on-chain se refiere al estudio y la interpretación de los datos y transacciones que ocurren en una cadena de bloques para estudiar los datos que hay dentro de cada bloque y gracias a ello analizar los fundamentos, la salud o la participación de la red y obtener una comprensión más profunda de las actividades y de los patrones que ocurren. Entre los objetivos que tenemos, el de dar a los tenedores o comerciantes de los criptoactivos una idea de hacia dónde podría dirigirse el precio en función de diferentes patrones o analizar la adopción de la criptomoneda a través del uso de esta, ¿vale? Para poder separar un poco lo que es el valor especulativo de realmente su utilidad, ¿vale? Entre otros. Todo ello se consigue, por ejemplo, pues rastreando los flujos de las monedas, ¿vale? Valorando el aumento o la disminución del número de usuarios o de transacciones, observando la distribución de la riqueza o las recompensas de los mineros y el comportamiento que tienen con los bitcoins que al final están generando. Vale, es muy importante destacar que el análisis on-chain en realidad no se centra en lo que está pasando en los intercambios, ¿vale? Porque eso es centralizado. Al final es información que pasa en el exchange y que se queda en el exchange, ¿vale? Pero sin embargo, podemos rastrear pues, los depósitos o los retiros que se hacen a las direcciones de los exchanges. Vale, un poco la historia de cómo nace el análisis on-chain. Al principio de todo, el análisis on-chain al final se centraba en métricas muy básicas, ¿vale? Como puede ser el recuento de transacciones, el tamaño de los bloques o los fees, ¿vale? Al final, esta información, si tienes un nodo con una petición, te la da directamente el nodo, al final no hay que hacer cálculos, ¿vale? Y lo que pretendía es dar una visión general de la actividad de la cadena, ¿vale? Y evaluar su rendimiento, ¿vale? Al principio realmente, pues también ver un poco la adopción que tenía en base a estas primeras métricas, pues era bueno, ¿vale? En 2011 ya se empiezan a hacer análisis más profundos y sofisticados, ¿vale? Desde los departamentos de ciencias de la computación de varias universidades, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Y además ese año se crea la primera métrica on-chain que se llama Coindays Destroyed, ¿vale? Que es días de monedas destruidas, que esto lo cuelga un usuario de Bitcoin Talk, ¿vale? Cuelga ahí como su estudio de por qué esta métrica podría funcionar, ¿vale? La primera métrica realmente, un poco con algo más de estudio, es esta, que lo que pretende es valora los días desde que se gastó, desde que se creó esa transacción hasta hoy, ¿vale? Es decir, alguien que minó 50 bitcoins en 2009, ¿vale? Si hoy en día alguien envía 50 bitcoins y la transacción se creó ayer y se envía hoy, ¿vale? Pues lo que hacemos es multiplicar esos 50 bitcoins por 1, porque solo ha pasado un día, desde la creación hasta la destrucción, ¿vale? Y tiene un peso de 50. Si nosotros cogemos un bloque minado en 2009 con 50 bitcoins, lo que haríamos es multiplicar esos 50 bitcoins por todos los días que han pasado desde que se creó hasta que se destruyó. Entonces, esos 50 bitcoins tendrán un peso mucho mayor por el tiempo que hace que no se han gastado. Sería como una especie de volumen, pero que pondera mucho las transacciones antiguas, ¿vale? Para ver cuándo usuarios que tienen esos bitcoins durante mucho tiempo los están gastando. Es decir, en esa métrica, cuando veamos un spike muy grande, o es decir, un volumen muy grande, o lo más probable es que sea de transacciones antiguas,
¿vale? Porque si hoy movemos 10.000 bitcoins y la transacción se creó ayer, lo multiplicamos 10.000 por 1 y tendrá un peso de 10.000, pero esos 50 bitcoins, si lo multiplicamos por 10 años, vamos a poner, o sea, al final estamos multiplicando 50 por 3.650. O sea, vemos que aunque sea una cantidad mucho más pequeña, ¿vale? Tiene un peso mucho mayor que mover 10.000 bitcoins hoy en día, ¿vale? Pues es un poco para ver lo que hacen los usuarios más antiguos o al menos ver esos volúmenes grandes de transacciones antiguas. Pues esta es la primera métrica que se creó on-chain, ¿vale? En el 2011 y fue en el foro de Bitcoin Talk. ¿Vale? En 2012-2014 aparecen gran cantidad de estudios de universidades y en 2014 aparece la primera versión de las ondas Hodel, ¿vale? Que al final es la distribución de los bitcoins en función de la antigüedad de su último gasto. La adopción grande de el análisis on-chain se produce entre 2017 y 2019, ¿vale? Cuando aparecen gran cantidad de métricas y de estudios realizados por analistas, ¿vale? Además, en esos años pues, se fundan bastantes compañías de análisis on-chain y se crean métricas de gran valor, como hoy veremos algunas de ellas, la capitalización realizada, el MVRV, el SOPR o el NVT, ¿vale? Vale, y ahora lo importante que comentábamos en base a las transacciones, ¿vale? Hay muchas metodologías, ¿vale? Pero una de las que al final creemos que es muy importante es aplicar precio a las transacciones, ¿vale? Y al final ver la rentabilidad o cómo está el estado de la red en base a precios de creación y precios de destrucción, pues es muy relevante. Nosotros tenemos varias metodologías, ¿vale? De cómo creamos las métricas, ¿vale? Aparte aplicamos lo que son análisis de cohortes, ¿vale? Es un poco, principalmente se aplica a poblaciones para hacer estudios de, por ejemplo, edad, ¿vale? Que las tendencias que hay en la población en el rango de 20, 30 años, 30, 40, ¿vale? Y así es como repartes y divides lo que sería la población, ¿vale? Nosotros un poco hacemos lo mismo, o sea, aplicamos como si hubiera una población, que al final son usuarios, ¿vale? De Bitcoin, y lo que intentamos es aplicar pues, un análisis de cohortes temporal, ¿vale? Para ver lo que están haciendo los de corto plazo, largo plazo. También aplicamos otro análisis de cohortes basados en rentabilidades, es decir, quién está ganando mucho, quién está perdiendo mucho, ¿vale? Para detectar estos zonas de sobreventa y de sobrecompra. Y luego aplicamos otro método de cohortes, ¿vale? Que está basado en tamaños de direcciones, ¿vale? Para ver lo que están haciendo las ballenas o como se llaman los pececillos, ¿vale? Estas son las tres metodologías que nosotros aplicamos y a todo ello le damos precios de creación, ¿vale? Y precios de destrucción, ¿vale? Así podemos siempre comparar pues qué es lo que está o cómo está el estado de la red en base a la rentabilidad. ¿Vale? Aquí vemos lo que comentábamos antes de las transacciones, ¿vale? Si tenemos una salida que se la enviaron y podemos detectar que ese precio era de $1.000, ¿vale? Y hoy en día se está gastando a 10.000, ¿vale? Entonces, pues ya vemos esa diferencia de precio y con eso ya podemos sacar muchos datos, ¿vale? También, si fuera a la baja, pues lo mismo, veríamos muchas pérdidas y eso nos podría dar una señal de que se está produciendo un fondo de mercado y una posible acumulación de manos fuertes.